Nos encontramos con Verónica Yuquilema. Verónica Yuquilema es quichua puruá, abogada con experiencia en derechos humanos y pluralismo jurídico, actualmente doctoranda del programa en postcolonialismos y ciudadanía global en la Universidad de Coimbra y el Centro de Estudios Sociales CES en Portugal. Agradecemos tu presencia, Verónica. Ya hemos tenido tus palabras en algunos artículos acá en Wambra, medio digital comunitario. Nos interesa conversar. La irrupción que ha tenido, que no es casualidad, es parte de un proceso sostenido de movilización del movimiento indígena, ha generado varias reacciones desde diferentes tendencias. A nivel internacional, se conoce o se dio a conocer que una tendencia de izquierda, tanto desde el llamado progresismo del Centro Democrático, la Revolución Ciudadana y el Pachakutik, se iban a confrontar en esta segunda vuelta. Ahora quizá el panorama está cambiando por los resultados, pero ¿cómo tomas tú desde el domingo esta presencia del movimiento indígena desde su partido político, el Pachakutik, en la vida política del país? Buenos días, Verónica. Gracias por acompañarnos. Ajipunja tukui kai video kunata kai shina entrevista kunata uya kunata shina jata yupaichani tukui kai Wambra Radio ta Rurik kunapa kai kumbida imanta. Muy buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias, Jorge, y a todo el equipo de la Wambra Radio que siempre nos están compartiendo la información, ¿no? Desde otros sentidos, desde otras luchas también que son necesarias de amplificar. Entonces, agradezco primero eso y también a todos quienes nos están acompañando por Facebook Live. Y bueno, en relación a, digamos, al panorama actual, en realidad estamos con un sinsabor, ¿no? Por un lado, muy felices, ¿no? Por el gran logro que ha tenido el movimiento de unidad plurinacional Pachakutik a nivel nacional, con una cifra de asambleístas nunca antes visto, ¿no? Lo que supe hasta el momento es que existen 29 asambleístas que van a estar en la Asamblea Nacional, legislando, fiscalizando, y eso es un gran triunfo, ¿no? Un gran logro para el movimiento indígena, pero también una gran responsabilidad con los votantes, con los mandantes y sobre todo con las bases y las organizaciones sociales que confiaron en el proyecto político, y no solo un proyecto político de ahora, de 10, 20 años, sino un proyecto político que ha sido construido durante décadas. Entonces, eso por un lado es una alegría para nosotros y nosotras, y por otro lado, obviamente, los resultados ya amañados yo pienso que ya desde antes, ¿no? Pienso que ya los indicios de un fraude o los indicios de que un candidato indígena pueda llegar a la presidencia de la República sea obstaculizado ya venía dándose. Sin embargo, creo que ahí, desde mi percepción, y ahí pongo también mi propia subjetividad, digamos, confiamos en que un sistema electoral bajo los principios de la democracia neoliberal, porque realmente eso tenemos que decir, es una democracia, esta democracia que vivimos es una democracia que favorece a la clase dominante, a los mismos de siempre, como decimos, ¿no? Ya en las discusiones con las organizaciones, ¿no? Que favorecen y que, bueno, lamentablemente no tuvimos todo el aparataje, ¿no? Para poder enfrentar esas mafias existentes dentro de los organismos, dentro de la institucionalidad del Estado, que sigue siendo un Estado uninacional, que sigue siendo un Estado homogenizante, que sigue siendo un Estado colonial. Sobre todo eso, yo creo que eso es una cosa que hay que decirlo frontalmente, es un Estado que no busca de alguna manera pluralidad
en sus instituciones, y eso es una muestra de esto, ¿no? Lo que está ocurriendo en este momento es la gran muestra de esa confabulación de fuerzas que existen con las élites ecuatorianas, con las oligarquías ecuatorianas, no solo de la derecha, pero también, ¿no?, de ese progresismo, de esas izquierdas progresistas que definitivamente nos damos cuenta ahora también, otra vez, ¿no?, porque no es reciente, que existe al final de los finales, digo yo, existe esa confabulación entre las oligarquías de todos los bandos, ¿no? Ujú. Entonces creo que por un lado, digamos, esa es mi percepción en este momento de los resultados de las elecciones, que sí, si bien es cierto, yo decía, ¿no?, cuando estábamos en los periodos de campaña, ya se sentía que a pesar de que no, digamos, no podamos alcanzar, quizá todavía estamos expectantes, esperemos que los resultados vayan cambiando nuevamente, pero digamos es el positivismo o la esperanza que tenemos. Sin embargo, yo creo que a pesar de todo ganamos mucho, ¿no? Ganamos y creo que en este momento lo más importante es mantenernos vigilantes y mantener también esa, como digo, esa esperanza en que ojalá, ¿no?, el sistema democrático realmente cumpla Ujú. con su objetivo de democracia, ¿no? Hace unos segundos hace unos segundos nos comentabas este estado colonial. Y hemos visto que hay algo sostenido que se evidenció con mucha más fuerza quizá por estos resultados electorales, pero que tiene que ver con la crítica que se le hace al movimiento indígena y sobre todo a las personas, parte de este movimiento, autoidentificados y que son parte de las culturas de los pueblos y nacionalidades indígenas, con calificativos racistas. Quisiéramos enfocarnos en este discurso que le aleja al otro, a la otra, a partir de esa diferencia, pero desde términos de superioridad o desde la caracterización de qué debe o qué no debe ser una persona perteneciente a una cultura. Entonces, sí nos preocupa este discurso, porque no solo ha estado presente en las elecciones, en las movilizaciones de igual manera. Entonces es una constante, que no nos sorprenda lo que sucede, o más bien nos debería de indignar mucho, pero no nos sorprende. Entonces, Verónica, ¿qué pasa con este discurso, parte de ese estado colonial? Bueno, primero yo pienso que en lo colonial, la colonialidad, ¿no?, es algo que es una constante, ha sido una constante en todos los gobiernos existentes hasta ahora, que han dirigido el país dentro de esta República del Ecuador. Es una constante y es una constante que a nadie le ha interesado modificar, que a nadie le ha interesado transformar, ¿no? Eh, no me voy a referir a años muy atrás, pero solamente fijémonos en lo que ha ocurrido los últimos 20 años, en donde ha estado también presente un gobierno llamado progresista, autodenominado progresista. ¿Cuáles han sido las políticas, ¿no?, para transformar una de las taras, yo digo una de las taras coloniales, que es el racismo? No ha existido políticas públicas reales, efectivas, que vayan encaminadas a transformar eso desde la raíz dentro de la sociedad ecuatoriana. Entonces, si es que no hay un objetivo, una necesidad, ¿no?, de transformar eso, obviamente la sociedad ecuatoriana va a seguir como está. Mira, yo tengo ya 30 años, o 31 exactamente, y en esos 31 años hemos tenido que, digamos, en caso sobrevivir frente a una sociedad tan hostil como es la sociedad ecuatoriana. Todos los días es un ejercicio de resistencia, ¿no?, cuando queremos mostrarnos y vivir la diferencia de manera plena, todos los días. Entonces, como tú dices, si bien es cierto, no es solamente las elecciones, ¿no? Son momentos coyunturales al final. No solamente son las movilizaciones, no. El racismo, no, el colonialismo está presente en la cotidianidad, en el día a día, y ahora, obviamente, ¿no?, nos cuidamos un poquito más, ¿no? Nos tapamos un poquito más,
pero al final de los finales sale ese lado que no está resuelto, sale el lado colonial, sale el racismo, porque no está resuelto, porque no hemos sanado esas heridas coloniales, como algunos académicos llaman, no están sanadas. Entonces, como no están saldadas, como no están sanadas, obviamente los momentos coyunturales dan la apertura para que eso aflore. Y eso ocurrió en octubre del 2019 de una manera tan brutal, tan violenta, y está ocurriendo en este momento. Y ahora, digamos, no, quizás la diferencia es que ahora, por ejemplo, contamos incluso eh, ¿cómo podríamos decir? Con un cómplice de este pensamiento colonial venido desde afuera, ¿no? Y que además, yo creo que eso también es otra de las grandes cuestiones que nos queda, no solo a nivel nacional, sino a nivel global, ¿no? Porque lo que, por ejemplo, dice Juan Carlos Monedero, ¿no? Que es militante de Podemos en España. O sea, él no está diciendo algo que él no piense, ¿no? Él no está diciendo algo que él no sienta que es así. Porque para la sociedad, y en este caso, ¿no? Para la metrópoli colonial, ¿no? El indígena está petrificado en su lógica, está petrificado en esas crónicas que crearon los españoles, ¿no? Para colonizar, para esclavizar, para subalternizar al sujeto político que ellos denominan como indígena, ¿no? Para que ellos dicen, claro, nos museizan, ¿no? Estos son los indígenas, que es lo que dicen, ¿no? Los indígenas reales, y estos son los que no son reales. ¿Cuáles no son los reales? Los que tenemos voz propia, los que buscamos construir y reposicionar nuestra vida como pueblos y nacionalidades, los que buscamos también contradecir a las izquierdas conservadoras, ¿no? Porque hay que decirlo claro, son izquierdas conservadoras que nos hacen, que no solamente es de ahora, ¿no? O sea, y no es solamente a nivel de los países europeos, también aquí. Aquí recuerdo cuando ocurrió en octubre, cuando ocurrió el levantamiento en octubre, no sé en qué medida sea verdad, sea cierta, circuló un audio, ¿no? De uno de los representantes del Partido Socialista, un referente del Partido Socialista, con criterios igual de coloniales que lo que acaba de decir Juan Carlos Monedero en una entrevista, ¿no? O sea, es realmente eso. Eso yo digo, es el hilo conductor que mueve a las élites ecuatorianas en este momento, porque las élites ecuatorianas no están solamente en la derecha, también están en las izquierdas. También ese sujeto dominante, ese sujeto superior, esa mentalidad de superioridad también están en las izquierdas. Y lo podemos ver ahora, antes, lo podemos ir deshilando fácilmente. Entonces, ese sujeto, hay un autor que a mí me mueve mucho y que me removió bastante, aquí estamos en la era del indio permitido, ¿no? Mientras seamos ese indio permitido o esa india permitida, entonces está todo bien. Cuando nos salgamos de esa caja museizada, petrificada de nosotros y nosotras, entonces empezamos a ser una amenaza para cualquiera de los bandos, ¿no? Para cualquiera de las ideologías. Sí, Verónica, y en ese sentido, hay un hecho concreto que ha evidenciado ese discurso racista que tiene que ver con la autoidentificación y más concretamente tiene que ver con el nombre. Al candidato del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, Yacu Pérez, el discurso político que ha ido en contra de él ha sido el tema de su autoidentificación, el tema de si es, no es, pero sobre todo el tema del nombre, de nombrarse en el mundo. Y claro, hay un nombre de la partida de nacimiento que era Carlos, pero que después de un proceso propio de esta persona, encontró y nuevamente a partir de temas legales cambió su nombre a Yacu. ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, hay personas que dicen, no, es que es una estrategia política, pero está enraizado una crítica racista en esto, en observarle a alguien su identidad. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Porque
A ver, las personas nos dirán, pero estamos en medio de elecciones. Sí, pero las elecciones nos abren debate para este tipo de cosas que nos hacen como país. No solo vamos a estar hablando de los votos, del número de votos y de quién gana. Es muy importante y lo vamos a seguir conversando, pero ¿qué pasa con este tema que se maneja en el discurso político? Yo creo que nos falta historia, nos falta conocer la historia, ¿no? Y eso es una cosa que yo vengo insistiendo en mi propia formación, en mi propia creación de pensamiento, ¿no? Y aquí en la sociedad ecuatoriana y en muchos contextos nos falta conocer el otro lado de la historia, ¿no? Porque, como decía una escritora nigeriana, hay otra historia, no hay una única historia, ¿no? Cuando conocemos esas otras historias, entendemos que, por ejemplo, el reivindicar, el cambiarnos de nombre, realmente es una reivindicación de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque el sujeto, no el sujeto, más bien antes, el objeto indígena era calificado, era tachado, era nombrado, era un objeto al que se le podía hacer y deshacer, ¿no? Y eso se refleja en las prácticas que ocurrían antes. Mira, yo, como te decía, a mi edad, hace 31 años, a mis padres, a mi mamá y a mi papá, no les dejaron poner un nombre, no dejaron que yo lleve un nombre quichua en el registro civil. Entonces, el nombre que yo tengo en este momento es una imposición del Estado. ¿Por qué? ¿Bajo qué criterios? Porque no es un nombre cristiano, porque no es un nombre racional. Cuando nos queremos definir con nombres quichuas, entonces nuestras palabras, nuestra lengua no es racional, es una lengua primitiva, ¿no? Entonces, eso ocurrió tan solo hace 31 años, ¿no? Entonces, cuando ocurre este proceso de reivindicación, estamos reivindicando lo que queríamos ser, lo que queremos ser. Y eso ocurre no solamente con Yacu Pérez, ocurre con cientos de compañeros y compañeras que estamos en ese proceso de recuperación, de reposicionar quiénes somos y quiénes queremos ser en esta sociedad ecuatoriana. Entonces, mira, hay otra experiencia que, como te digo, es parte, unos piensan que es chistoso, ¿no? Llega un punto en el que a mí realmente ya me causa gracia, aparte, digamos, de indignarme, me causa gracia los criterios tan vacíos, tan llenos solamente de descalificaciones, ¿no? Que no tienen la mínima apertura, ¿no? Para informarse, para preguntar. Yo digo, siempre al sujeto dominante le falta siempre tener un poco más de humildad y saber preguntar por qué ocurren estos procesos de reivindicación. Como te digo, o sea, muchos de nuestros nombres han sido fruto de este proceso de inferiorización, fruto de este proceso incluso, ¿no? En el caso de Yacu Pérez, perdón, de Yacu Pérez, lo que ocurre en su proceso de reivindicación es un proceso de negación que hubo antes de ese proceso de reivindicación, porque al sujeto indígena, ¿no? A nosotros como pueblos y nacionalidades nos toca lidiar también con ese monstruo interno que quiere parecerse a ese modelo que todos los días nos muestra lo que tenemos que ser, a lo que tenemos que llegar, ¿no? Y eso nos muestran en los medios de comunicación, nos muestran en los sistemas educativos, nos muestran nuestros representantes. Entonces, claro, hay un proceso interno de conflicto y de negación. Entonces, tenemos que pasar por ese proceso de conflicto interno, de negar el sujeto del que soy. Entonces, hasta llegar, ¿no? A decir quién quiero ser. Entonces, no es un proceso fácil, ¿no? No es un proceso que uno se hace, como decía Monedero, ¿no? No es que ahora yo entro a la iglesia y ahora ya me convierto en Yacu Pérez, no. Es un proceso difícil y duro y justamente, ¿no? Ocurrió por el proceso colonial, ¿no? De la metrópoli de la que viene Juan Carlos Monedero. Ellos son los responsables de esa negación que ha existido, y no solamente en el caso de los pueblos y nacionalidades, sino también en el caso de la población mestiza. O sea, la población mestiza tiene un proceso de negación de su lado runa. Tiene un proceso de negación.
Sin embargo, yo creo que algo positivo que está ocurriendo en los últimos años, y creo que sobre todo octubre ha sido un escenario muy favorable para eso, es volver a reconocernos como parte de un mismo pueblo, de una misma nación, y que tenemos obviamente diferencias, Ujú, y respetando, empezar a respetar esas ujú, diferencias. Sin embargo, es un proceso que no va a ocurrir automáticamente. ujú. Eso Y creo que es bien justo, importante decir. No va a ujú, ocurrir automáticamente. Necesitamos crear políticas públicas dentro de la estructura del Estado para cambiar no solamente a la sociedad, sino primerito, o sea, primerito a nuestros gobernantes y gobernantes. Porque si eso no ocurre, vamos a seguir esto que estamos viviendo en este momento y que ya vivimos en octubre y que nosotros como sujetos de pueblos de nacionalidad vivimos todos los días, no va a cambiar, y ¿no? justo, Entonces eso pasa por descalificar cualquier proceso reivindicativo, en este caso con el tema del cambio de nombre. O sea, es ujú. simplemente una excusa más para sacar el lado colonial que está ahí bien escondidito, ¿no? Pero que cuando hay la oportunidad lo sacamos a flote. Y Verónica, para finalizar, nombraste también, y estamos como hilvanando, conversando, nombraste el tema de las reivindicaciones de la movilización de octubre de 2019. Estos, y según muchos comentarios que se han dado desde las organizaciones sociales y la ciudadanía, estos resultados electorales tienen que ver con la identificación de la movilización de octubre de 2019, en donde participaron varios sectores, en donde el vecino, la vecina del barrio estuvo participando, pero claramente la movilización se dio a partir de la capacidad de convocatoria, la legitimidad que tiene y que tuvo en ese momento el movimiento indígena. Después de estas elecciones, ¿cómo queda esa legitimidad del movimiento indígena, del movimiento social, frente a eso, a las exigencias de derechos? Porque claro, nuevamente pasarán las elecciones, llegará alguien a la presidencia de la República y tendrá que vérselas con la exigencia de derechos en esto, con estos sectores. ¿Qué pasa con esa cercanía que pueda tener el movimiento indígena con el tejido social, con los ecuatorianos y ecuatorianas? Pienso que justamente los resultados obtenidos por Pachacuti es el resultado, sí, de octubre del 2019 porque nos refrescó la memoria. Sin embargo, es sobre todo de ese proceso de resistencia que hemos venido llevando durante estas últimas décadas y que no lo hemos llevado nosotros como jóvenes, sino también nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Creo que para mí es fundamental reconocer, ¿no? Esa lucha, ese ahínco, ¿no? Que tuvieron nuestros padres y madres para legarnos lo que en este momento nosotros estamos por fin consiguiendo ver que es posible. Y creo que Pachacuti de alguna manera, obviamente no es solamente digamos, la representación del movimiento indígena, ¿no? Muchos los movimientos sociales, las clases subalternizadas, el pueblo, digamos, la clase popular ha visto, ¿no? En el movimiento Pachacuti, una forma de hacer política diferente, a pesar, obviamente, de todas las contradicciones que pueden y que deben existir también, ¿no? Dentro, al interior del movimiento Pachacuti y que deben ser discutidas y que deben ser fruto también de crítica y de autocrítica. O sea, no tenemos que tampoco otra vez caer en la romantización como siempre, ¿no? Sino tenemos que ser frontales en esas cuestiones también, pero también reconocer que hay logros que ha costado años de lucha, que ha costado derramamientos de sangre, como ya ocurrió en octubre, que ha costado, ¿no? Un esfuerzo cotidiano de muchos compañeros y compañeras que han tenido que, pues yo digo, no salir con su paz sin interés alguno más que de reivindicar sus propuestas y sus sueños de vida, ¿no? O sea, yo he escuchado, no he estado como muy al tanto de algunas cuestiones, pero por ejemplo, el día de ayer conversábamos con una compañera que vendía bolones en Riobamba, ¿no? Y la compañera preocupada dice, bueno, ¿qué está pasando con Yacu Pérez? ¿Que está ganando, no está ganando? Y bueno, frente a eso,
yo decía, bueno, ¿usted por quién votó? ¿No? Dice, yo voté por Yacu Pérez porque necesitamos gente nueva, necesitamos que se refresque esta política, ya no los mismos de siempre. Entonces, Pachacuti está recogiendo ese descontento social, esa indignación de explotación que las clases dominantes han venido teniendo. Entonces, creo que esas son los logros que Pachacuti está teniendo en este momento y que se debe obviamente a esa unidad, a esa organización que ha venido siendo histórica, ¿no? Por parte de la CONAIE, liderado por la CONAIE, por la CONFENIAE y por otras organizaciones y movimientos sociales también, ¿no? Entonces creo que ese es el saldo positivo. Como bien decíamos, tampoco hay que caer en el triunfalismo porque ahora, como digo, tenemos la gran responsabilidad, no siendo la segunda fuerza política, tenemos la gran responsabilidad de ser coherentes con lo que los votantes y las votantes han querido reflejar en esta ganancia contundente, ¿no? A favor de Pachacuti. Como digo, para nosotros es más allá, digamos, de lo que está pasando en este momento, que por supuesto nos indigna, nos crea una rabia colectiva. Creemos que hemos ganado y que ahora tenemos la gran tarea de contribuir a esa transformación que nosotros tenemos como parte del proyecto político histórico del movimiento indígena. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Verónica Yuquilema. Agradecemos tu presencia. Sabemos que y está comprometido un escrito. Si quieren seguir escuchando estas reflexiones, la tendremos en los próximos días en la página web de Wambra Radio, Wambra Medio Digital Comunitario. Porque como decíamos, las elecciones es un campo bastante importante para la disputa de eso, de sentidos, ¿no? De los símbolos, de los discursos. Para seguir construyéndonos como país. No solo nos vamos a construir como país teniendo un mandatario o mandataria, quizá lo más importante es lo de fondo, lo que se pone en el debate público. Muchísimas gracias, Verónica, agradecemos tu presencia y en unos minutos nada más, ya estamos también en espera con el docente, filósofo catedrático Nelson Reascos para seguir en esta tónica, en esta conversación. En unos minutos también vamos a estar desde los exteriores del Consejo Nacional Electoral en enlace en vivo y en directo para ver qué está pasando con esta indignación de la población ecuatoriana en tanto a la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral y las elecciones acá en Ecuador 2021. Muchísimas gracias, Verónica. Muchas gracias también a ustedes. Que tengan un buen día. Chao.